Lazo ahora con mis compañeras Verónica Ortiz. Verónica, buenos días. Buenos días, Leonardo, Beata, y qué gusto estar con ustedes y el auditorio. Y con la embajadora Beata Buena. Beata, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues Beata, empecemos con los dos primeros elementos analíticos del día, ¿no? Es decir, una formación de gobierno de unidad para enfrentar la amenaza y el despliegue militar sobre Gaza, y la segunda, por la amenaza directa, el señalamiento de Netanyahu diciendo que ningún hombre de Hamás, ningún integrante de Hamás tiene la vida asegurada. Beata. Mira, pues la situación muy complicada, muy compleja y muy violenta, obviamente, que estamos viendo y viviendo desde este fin de semana, cuando se reabrió inesperadamente ese conflicto entre Israel y Hamás. Israel lo vive aparte de, obviamente, todo el tema relacionado con las víctimas, con los que murieron en este ataque de Hamás. Vive internamente su propia crisis relacionada con el gobierno de Netanyahu, del primer ministro Netanyahu, que, recordemos, tiene un gobierno, tuvo un gobierno formado básicamente por 5 o 6 partidos, un par de ellos de extrema derecha, y la verdad es que ha generado mucha controversia antes incluso de este ataque de Hamás, relacionado con sus propuestas de disminuir el papel del poder legislativo. Ahora bien, este nuevo gobierno, el gobierno de la Unidad Nacional, es un gobierno que sirve sobre todo para enfrentar el tema de la guerra. Yo he escuchado bastante, digamos, los comentarios que están haciendo los judíos que viven en Israel, y judíos que comentan en diferentes medios de comunicación sobre el tema. Y todos sienten una gran rabia precisamente por lo que ocurrió, no solamente respecto a, obviamente, la acción de Hamás, sino también a cómo el gobierno de Netanyahu ¿Cómo pudo ocurrir esto aquí, no? Esta situación. Sí, la pregunta es esa. Sí, así es, efectivamente. O sea, ¿cómo se llega a esta situación? Ahora bien, todos apoyan también el gobierno de unidad nacional, porque son conscientes de que en esos tiempos de guerra, pues efectivamente se necesita unidad en Israel, y ya después llegará, podríamos decir, la rendición de cuentas. Claro. Y una gran pregunta que tú mencionas, ¿cómo se llega a esta situación de pues ese ataque de Hamás que tiene dimensiones tan desproporcionadas y no vistas, podríamos decir, desde hace muchas décadas en este contexto de las relaciones Israel y territorio de Gaza, y Hamás como autoridad, claro, que está ahí presente? Sí. Verónica, Verónica, un tema. O sea, Netanyahu pone la misma ruta narrativa a Hamás que a ISIS y Al-Qaeda, es decir, un grupo terrorista, y los palestinos, que habían conseguido durante muchísimos años prestarse como las víctimas de los ataques, ahora quedan del lado, pues, incorrecto de la historia, como el terrorismo. Me sorprende que amplios sectores de la comunidad, digamos, cercana a la causa palestina, no hayan tomado la distancia que tomaron frente a los atentados terroristas del Bataclan, de los de Atocha e incluso de los de Nueva York, diciendo: nosotros así no compartimos la causa, o nos negamos a jugar, digamos, con esas reglas. Verónica. Sí, causa justamente extrañeza, y la verdad es que eso nos da idea también de, pues, estas líneas, ¿no? Tan a veces tan tenues o tan difíciles de distinguir, en donde se trata de meter, como dices tú, en el mismo saco a todos los grupos terroristas, y no solo eso, sino identificar casi jamás con Palestina, es decir, como si fueran, es decir, todos los palestinos que fueran miembros de este grupo terrorista. Y creo que ahí es en donde está justamente esta idea de la dificultad de diferenciar y de tomar distancia y de decir: no estamos en contra del pueblo palestino, sino en contra de un acto terrorista o actos terroristas llevados a cabo por estos grupos que claramente recurren al terror, y de los cuales los propios palestinos también son víctimas, Leonardo. Y el tema, digamos, tiene implicaciones incluso internacionales y por ejemplo, acá en Estados Unidos, porque tienes justamente a un partido republicano que trata incluso de echar en cara o de manipular
el tema de los demócratas, porque los demócratas han sido, o el ala más liberal de los demócratas, han sido quienes han insistido, por ejemplo, en que Palestina son las víctimas y ahora efectivamente se encuentran en este problema de cómo distinguir y cómo tomar distancia frente a estos actos terroristas. Entonces, aquí hay digamos, estas complicaciones de tomar distancia, pero creo que efectivamente, y tú lo mencionabas también con el tema de América Latina, y como hemos hecho, no ha habido esa capacidad de decir, una cosa son los actos terroristas y otra cosa es lo que venga después o incluso los hechos que se pudieron haber dado, digamos, en paralelo o antes, claro, y diferenciar, ¿no?, exactamente en qué es lo que estás, dónde estás pintando la raya. Y eso lo estamos viendo en estas complicaciones de... Yo digo que al momento de establecer fronteras, una cosa es la causa palestina, que es una causa defendible, claro, y otra cosa es un método terrorista cruel, salvaje y bárbaro, claro, que no creo que se pueda defender y no conviene mezclar. Y la otra, Beata, la reacción de un Estado como Israel. Se recuerda mucho que en el 2001 el agraviado fue Estados Unidos, pero la respuesta, el unilateralismo invasor y la violación de derechos humanos es inadmisible. Ya Borrell le decía a Israel, y por supuesto lo dijo Guterres, no se puede en nombre de una represalia, por grave que sea el agravio, lanzarse sobre los derechos de prácticamente un pueblo. Beata. Sí, así es, efectivamente. O sea, en este sentido, Israel tiene que andar aquí con mucho cuidado. Parece que no lo hace, al menos de momento, porque la declaración del estado de sitio al territorio de Gaza, que significa pues corte de suministro de energía eléctrica, de suministro de combustible y alimentos, pues la verdad es que es una violación clara del derecho internacional, derecho humanitario. Y en ese sentido, pues yo creo que nadie tiene duda de que pues tiene que haber otra forma de enfrentar este problema, este tema, y no a través de los bombardeos pues generalizados en el territorio de Gaza. Ahora bien, la verdad es que cuando hablamos de este conflicto, de lo que está pasando, también vale la pena acercarse un poco más al tema de la autonomía palestina y de cómo Palestina en general enfrenta ese asunto. Se ha hablado relativamente poco, se habla mucho sobre Hamas, pero se ha hablado relativamente poco sobre la autoridad palestina. Sí. Y el presidente Hamas, quien él dio declaraciones y también los representantes de Palestina dieron declaraciones sobre este tema. Y la verdad es que yo creo que yo también me siento un poco decepcionada por esas declaraciones, porque obviamente están abonando o están llamando a la paz, a la negociación, pero tampoco condenan los ataques terroristas de Hamas. ¿Cuál podríamos decir? Se entiende porque es la misma gente de alguna forma, pero por otra parte, pues también hay que tomar en consideración que desde hace muchos años Hamas y Autoridad Palestina o Al-Fatah básicamente pues están peleados entre sí. Entonces claro, sería una buena oportunidad para Autoridad Palestina para de alguna forma pues marcar esa distancia frente a las acciones terroristas de esta naturaleza, y eso quizás generaría pues un ambiente un poco mejor para eventualmente Israel también sentarse a la mesa de negociación y como que enfrentar de otra naturaleza, de otra forma este tema. Pero bueno, por lo pronto lo que propone Israel es mantener el sitio de Gaza hasta que haya un regreso de los rehenes que ha capturado Hamas durante este fin de semana. Que recordar que entre los rehenes hay 2 mexicanos y bueno, pues por tanto el gobierno mexicano se debería emplear en eso. Se ha estado ampliando se ha estado aplicando con la Fuerza Aérea, digamos loable, en movimiento, tratar de rescatar a la gente que está ahí. Hay 1000, lograron traer poquito más de 270, así es que bueno, seguirá, supongo que el puente aéreo, complicado, pero tratando de rescatar mexicanos en aquella zona. Verónica, no tiene el potencial Israel para generar el conflicto que Estados Unidos generó después del 2001, pero sí se espera que haya un movimiento en el mapa. Yo no sé si la situación con Irán, las relaciones con Arabia, con todo el mundo árabe se modifiquen por, primero, el atentado terrorista y 2, por la reacción de Israel al atentado terrorista, que son 2 cosas diferentes.
Sí, yo creo que mira, primero que nada, ver cómo se sale de esta crisis y justamente ya no está en juego digamos, qué va a pasar en el futuro, sino justamente si incluso se podría regresar a estas etapas previas en las que había, digamos, acercamientos e incluso ya posibilidades de entendimiento, por ejemplo, entre Arabia Saudí, Israel, digamos, unos avances que se habían dado en ese sentido, y eso parece, la verdad, muy, muy complicado, precisamente por lo que tú dices. Creo que Netanyahu tiene en este momento con el gobierno de emergencia digamos, un tanque de oxígeno, pero ya lo decía Beata y lo decías al principio, había mucha inconformidad con el propio gobierno de Netanyahu, hay que decirlo, un gobierno también populista, de extrema derecha, que en este momento te lo claramente pregunto les falló.